Ok, entonces, vamos a seguir hablando acerca de la oración en su segunda parte, de cómo presentarla correctamente delante de Dios, hermanos, y esto es bien importante porque hay diferentes evangelios lo mencionan, pero yo voy a abrir, no el de Lucas ahorita, el Lucas 11, voy a abrir el de Mateo capítulo 6, en donde se nos instruye acerca de la oración y se nos dice ahí en el versículo Marcos no habla lo mismo en el 6 que Mateo, ¿verdad? Que lo tengo en Marcos. Mateo capítulo 6, en el versículo 7, hablando de la oración. No voy a repetir lo de la semana pasada, ustedes pueden ir al YouTube, y en el YouTube pueden ver las bases, los fundamentos de la oración, de cómo llegar y considerar el lugar secreto al que nosotros debemos de entrar para orar a Dios. Y dijimos, nada más esto les voy a recordar, dijimos que no es únicamente un lugar físico de separación, sino un lugar espiritual donde nosotros podemos callar todo sonido del mundo y estar conectados en el ámbito espiritual, donde inmediatamente, hermanos, que ustedes entren en el ámbito espiritual, van a comenzar a entrar en un lugar donde hay ángeles, donde hay demonios, donde está la presencia de Dios y donde nosotros en el espíritu estamos entrando. Es un ámbito espiritual, pero el ámbito espiritual es como si ustedes abren la puerta de la entrada y comienzan a escuchar todos los ruidos que hay allá afuera. O sea, inmediatamente entran en contacto con ese ámbito al cual hemos entrado. Es muy real. Y si ustedes le ponen un poquito de atención a la oración, se van a dar cuenta que en el momento que entran en ese lugar secreto en conexión con Dios, va a haber distracciones de muchos tipos. Va a haber comerciales acerca de lo que hiciste en el día. Va a haber recordatorios de tu comportamiento. Porque es algo muy real el ámbito espiritual y hay quienes quieren evitar que tú te conectes al Padre. Y de eso se va a tratar en esta ocasión. Vamos a hablar la forma correcta de entrar al lugar secreto, de conectarnos con Dios y cómo hacerle para permanecer conectados y obtener las peticiones que le estamos haciendo. De eso se trata realmente en esta ocasión. Entonces en el versículo 7 dice Jesús, y orando, cuando entremos en ese lugar, dice, cuando entres en ese lugar secreto, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, obviamente, ya hemos nosotros escuchado acerca de no ser repetitivos. Y hermanos, o sea, hemos apuntado con el dedo, sobre todo a una denominación que usan mucho este tipo de repeticiones vanas, de palabrerías. Porque obviamente yo no puedo creer que en mis repeticiones voy a, por fin, en un cierto punto de las repeticiones, hacer que Dios voltee a verme. Dios no está viendo directamente por causa de la victoria de Jesús. No voltea sus ojos de mí. Siempre está atento, pero no siempre estamos conectados con Él. Tenemos acceso al trono de la gracia, pero no siempre vamos a tener una conexión directa con Dios, ni Dios nos va a estar oyendo si nosotros hacemos caso omiso acerca de cómo orar delante de Dios. Y Jesús nos da, de hecho los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Pues, si ellos pidieron eso
y Jesús les contesta, es porque hay una forma correcta de orar y hay muchas formas incorrectas de hacerlo. Nosotros vamos a concentrarnos obviamente en la forma correcta de la oración. Pues definitivamente, hermanos, no es por acciones repetitivas, por palabras repetitivas, de estar diciendo y diciendo y diciendo, no vamos a obtener la atención de Dios, ni tampoco vamos a pagar ningunas penitencias a través de ese medio. Dios no escucha esas palabrerías, porque Jesús lo dice. Pero quitando los ojos un poquito de esa denominación, los voy a traer a la nuestra, o a las nuestras, donde también hay muchísimos errores acerca de cómo presentamos a Dios las oraciones. Y lo hacemos, hermanos, por ignorancia de la cruz. Se nos enseña que la victoria la tenemos en Cristo Jesús y nosotros decidimos hablar y orar en la manera que yo quiera presentarlo a Dios. Dios me tiene que oír. Sorpresa. Dios oye, no me voy a adelantar. Dios oye exclusivamente a través de un solo canal. Nada más. No del canal que tú quieres, sino del canal que Él nos da para sintonizar. Métete a los radios, así de los que manejan camiones, Eloy nos puede decir. No sé si todavía tengan ese sistema de CBs y de todo eso. Trucker 19, o ¿cómo decía? Es decir, la canción aquella, ¿verdad? ¿Cuál es tu, qué? 1020, okay. Sí, dice. O sea, había un canal en el que se podían comunicar, pero obviamente tú le cambias al canal, te quieres comunicar con alguien que va en la carretera, pues no vas a poder hacerlo. Entonces, yo quiero presentarles a ustedes ese canal único que hay, y no es en la forma que yo quiero. No es, tampoco, no voy a decir quién, pero esta semana escuché algo directamente de una denominación en la que se exhortaba a la congregación a pedir señales a Dios, a decirle, y decía, no tengan miedo de pedirle a Dios que les muestren cosas. Pídanle que si les muestre qué es lo que tienen que hacer. Si ven ustedes una persona con un moño rosa, quiere decir que Dios lo autoriza. Si le quieren pedir, y pídanle que pasen 3 carros seguidos, uno en 3 llantas, para confirmación. Pídanle señales de ese tipo. Y volvemos a caer, hermanos, en la forma en la que yo quiero orar y Dios me tiene que oír, lo cual no es cierto. Es lo que en el Antiguo Testamento la historia de Gedeón nos instruye. Gedeón le pidió a Dios, en primer lugar, porque eran jueces, no había ley todavía. En segundo lugar, el Espíritu de Dios aún no venía a vivir en nosotros. Gedeón estaba en una situación sumamente difícil porque Israel estaba siendo atacado y quería comprobar si Dios le estaba diciendo eso y le pidió señales poniendo un vellón de por medio. Si estaba mojado abajo del vellón, pero el vellón seco, quería decir que sí. Y Dios le contestó que sí. Y luego si el vellón está mojado, pero abajo está seco, quiere decir una confirmación de parte de Dios. Bueno, no había otra forma. Pero en estos tiempos tenemos a Jesucristo. Jesucristo es nuestra respuesta, es nuestra sabiduría, es nuestra confirmación, es todo lo que necesitamos, hermanos. No vayamos por el mundo pidiendo señales y diciendo, Señor, háblame hoy. Y Judas se ahorcó. ¿Lo ven, hermanos? O sea, a lo mejor al principio Dios te da tu señal, ¿verdad? Yo no digo que no, Dios te encuentra donde vas,
Pero no esperes estar al azar queriendo que Dios te conteste, porque Él te estableció todo mediante su palabra. Y es mediante su palabra que Él nos habla, la manifestación escrita de la victoria de Jesús. Aquí está. Entonces, leí una oración que con eso quiero comenzar ahí en el Facebook. Y ha habido muchas mejoras, pero aún no estamos ahí. Yo quiero que tú te identifiques si así lo estás haciendo, si no lo estás haciendo, qué tienes que modificar para poder entrar en esa conexión con Dios. Y esta oración parece correcta, hermanos, pero es una oración dirigida a Dios pidiendo por la sanidad de personas. Entonces yo quiero que ustedes escuchen, porque esta es la forma en la que se presentó. Dice, en este caso le está hablando al coronavirus, que es correcto, hermanos, es correcto por el conducto correcto. ¿Ok? Ella estaba diciendo, coronavirus, I rebuke you in the name of Jesus. ¿No es correcto eso? Sí, es correcto, porque Santiago 4:7 dice que resistamos al enemigo, ¿verdad? O sea, es correcta esa parte de la oración, es correcta. Y luego dijo, I cast you out. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto, porque Marcos 11:23 dice que echemos al abismo, a esa montaña, sea enfermedad, sea escasez, sea lo que sea. Es correcto ese tipo de oración. Y glorifico el nombre de Dios porque esta parte fue expuesta, ¿sí? Luego dice, you have no place here. Está bien, porque estoy tomando autoridad sobre esa situación. Estoy actuando en la autoridad que Dios me dio. Pero luego escuchen cómo comienza a mezclarse una cosa con otra. La palabra dice que no podemos nosotros tener en una misma casa al hijo de la esclava y al hijo de la libre. No podemos estar bajo la esclavitud ni bajo la libertad en una misma casa. No pueden habitar juntos. Y esto es lo que comienza a suceder. Porque aunque se oye bien, fíjense lo que sigue. Dice, Father God, protect us from this disease. ¿No fue la protección dada por Dios en la cruz? Salmo 91 habla de la protección que Él ya nos dio, que nosotros tenemos y debemos que actuar, tomar y actuar en esa palabra. Y luego dice, have mercy on us. ¿No es su misericordia nueva todos los días? ¿No es el trono de Dios donde yo voy y hallo esa misericordia? Cada vez que yo vaya ahí, Jesucristo es la misericordia misma, extendida hacia nosotros. Pero aquí la está pidiendo. Ay, hermano, ¿cómo eres de requisitoso? No, dijimos que vamos a orar correctamente en el trono de Dios. ¿Ok? Loose your healing on us, Lord. Libera tu sanidad en nosotros. Ya fue liberada y fue concedida en la cruz de Jesús. Siguiente. Deliver us from the virus and all other diseases and infections. El Salmo 91, lo vuelvo a repetir. Ya fuimos librados de eso. ¿Qué tengo que hacer? Ir y tomar esa provisión. Cover us with the blood of Jesus. Ya está. ¿Lo están viendo? Parece una oración piadosa, hermanos, pero no lo es. Es rebeldía por ignorancia, a lo mejor, pero es rebeldía contra la provisión de Dios. Y luego entra con una declaración donde dice, your word says that by his stripes we are healed. ¿Correcto? Correcto. ¿Lo ven? No estamos yendo contra ninguna persona, contra ninguna
denominación, no estamos criticando, estamos tomando la palabra, discerniendo lo que se nos está diciendo, y a nosotros nos toca el decir amén o callar. Y yo les voy a decir una cosa, a menos de que ustedes sepan quién está orando, yo estaría con mis ojos abiertos, con mis oídos abiertos, porque no voy a decir amén a todas las oraciones. No voy a decir amén a algo que Dios ya me concedió. No voy a entrar en acuerdo con eso, porque es mi postura delante de Dios y es mi victoria en Jesús la que estoy de alguna manera diciéndole ven o vete de aquí. Por eso les digo, pongan mucha atención, porque no es un juego, hermanos. La mayor parte del cuerpo de Cristo hemos vivido en derrota por no hacer caso de estas instrucciones que Dios da en su palabra. Y luego sigue diciendo, so we call on your healing power today. Lo cual comienza como que a querer entrar otra vez en línea, pero está pidiendo algo que ya fue concedido. You are in control of this virus. No es cierto. Dios no está en control de ese virus. Si por Dios estuviera, no lo habría ni siquiera presentado. Pero se lo estamos achacando en primero a Él. Y luego, como Él está en control, no ha querido todavía quitarlo. Híjole, eso es lo que la religión enseña. Y que nos ha hecho creer y que necesitamos tragarnos. No. Please hear our cry. Please hear our cry. Como si en la cruz no hubiera sido suficiente lo que sucedió ahí, la forma en la que hicieron con Jesús. Por favor, oye mi llanto. Y luego entra en esa mitad de esa oración y dicen, the mighty name of Jesus Christ. Correcto. Porque Juan 14, 13 y 14 dice que si pidiéramos algo en el nombre de Jesús, nos será hecho. Pero ven cómo está la esclavitud y la libertad en la misma oración al Padre. Y yo no puedo esperar que Dios me conteste si estoy mezclando ese tipo de cosas. Y ahorita lo vamos a ver, vamos a seguir adelante. Y termina diciendo, thy will be done. Cuando envió a Jesucristo, su voluntad fue hecha en la tierra, totalmente. Jesucristo mismo dijo, ahí en Mateo 4, creo que es el versículo 17, Jesús les dijo, bajo la ley, le dijo a los discípulos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ahí estaba ya Él. ¿Cómo que thy will be done? Su voluntad fue hecha en Jesús. Entonces, y termina diciendo amén, aleluya, thank you Jesus. Es correcto. Pero yo lo que estoy oyendo, hermanos, en esta oración, por lo cual quiero evitar no repetir esto, que estoy oyendo, que parece una oración piadosa. Lo que yo estoy oyendo en esa oración es, Lord, let my will be done in heaven as I say on earth. ¿Lo ven? Yo le estoy diciendo a Dios con esa oración, Padre, sea hecha mi voluntad allá en el cielo, como estoy diciendo yo aquí en la tierra. Eso es lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy orando delante de Dios. Cuando Dios ha dicho, hágase mi voluntad en la tierra como yo dije en el cielo. Y para eso envió a Jesucristo. Entonces, ¿estoy criticando? No, no estoy criticando. Les estoy dando una forma correcta de cómo comenzar a presentar nuestra oración. Y Jesús es el modelo de la oración que nos dio. Lo presentó, ahorita entro en eso.
Y podemos decir, o ustedes pueden decir, o muchas personas dicen, es que hermano, no es tanto, no te hagas tan radical. No es tanto lo que ha cambiado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Cuando estaba meditando en eso, la primera palabra que oí de parte de Dios en mi interior, no una voz audible, pero sí una voz interior. Cuando acabé yo de decir eso que estaba pensando, es que nada ha cambiado del antiguo al nuevo. La primera palabra que oí fue, ¿really? ¿Really? Y Dios comenzó a traerme los tres aspectos que quiero ser veraz, o sea, genuino en lo que recibí. Y quiero más o menos que ustedes lo entiendan, lo escuchen y lo entiendan, para que vean cómo ha cambiado la oración del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Incluso la oración del Padre, que muchas veces tomamos nosotros en las diferentes denominaciones y comenzamos como periquitos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Estamos de alguna manera diciendo que una denominación que ustedes conocen es muy repetitiva para obtener alguna penitencia o llevar a cabo una penitencia, y luego nosotros, en crítica a ellos, y luego nosotros venimos para acá y comenzamos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, la siguiente vez y la siguiente vez. ¿No es eso una oración repetitiva? Díganme si no es una oración repetitiva. ¿No lo oramos hace 2 días o la semana pasada al Padre y le dijimos, Padre nuestro que estás en el cielo? ¿Cuántas veces tenemos que decirle al Padre nuestro que está en los cielos que se haga su voluntad aquí en la tierra? Y no estoy siendo blasfemo ni hereje, ni estoy criticando la oración. Estoy hablando acerca de un mal entendimiento que hemos tenido cuando Jesús dijo a los discípulos, le dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús no les dijo, ora como tú quieras, haz lo que tú quieras, el Padre como quiera te oye. Sí, ándale, ve y orar 1 hora o 2 horas, y luego le ponemos límite de tiempo a esa oración para ver si Dios nos contesta. O extendemos las cadenas de oración a ver si con mucha gente Dios puede voltear sus ojos y atender nuestras súplicas. ¿Ven cómo lo hemos distorsionado, hermanos? Jesús no dijo, haz cadenas de oración. No dijo, ora como se te pegue la gana, no hay problema. Pudo haber dicho eso, no lo dijo. Jesús volteó a ver a los discípulos y les dijo, así vas a orar. Y ahorita entro en eso. Pero cuando terminé y oí de oír eso, acabé de oír eso de really, Dios me acordó de lo que Jesús padeció o sufrió en los 3 ámbitos. Y estoy hablando de espíritu, alma y cuerpo. Porque Jesús aquí en la tierra tuvo espíritu, alma y cuerpo. Como hombre estuvo aquí en la tierra. ¿Es Dios? Sí, Dios. Pero como hombre nos enseñó todas las cosas. Y el padecimiento que Jesús llevó sobre la tierra fue el padecimiento espíritu, fue el padecimiento alma, voluntad, emociones e intelecto, y fue sufrimiento físico. Y tenemos que entender eso porque Dios puso el castigo de todos nosotros en esos 3 ámbitos del ser de Jesús. Si Jesús no hubiera padecido en alguno de ellos, tú hubieras tenido que ir a padecer de eso. Padeció en el cuerpo, amén, sí, llevó mis pecados, sí, llevó tus pecados. Pero padeció en su mente, en su alma, en su voluntad, en sus emociones. Sí, bueno, lo podemos hallar ahí en el jardín de Getsemaní. Ok, padeció en el espíritu, llevó el castigo
que a ti te correspondía por las consecuencias de tus pecados, el castigo en el infierno, continuo, ¿lo padeció Él? Porque si no lo padeció y no le das a Él la gloria y la honra de haber tomado también esa parte de tu ser y haber ido a pagar en el infierno, entonces tienes tú que ir a pagar por eso. Porque a Dios no se le escapa nada, hermanos. La paga del pecado es total, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando Jesús fue al jardín de Getsemaní, ahí tenemos, tomó la copa. Ustedes saben, ya han leído esa parte. Si es posible, Padre, haz que pase de mí esta copa. Pero no pasó de Él esa copa. Jesús participó de esa copa y fue una copa de separación. La voluntad de Jesús era no tener que separarse de su Padre. La voluntad del Padre era que Jesús se separara de Él, porque en esa separación teníamos nosotros que recibir la reconciliación. Si Jesús no se hubiera separado, o más bien si el Padre no se hubiera separado de Jesús, entonces nosotros no hubiéramos podido unirnos a Él. Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Clamo a ti de día y de noche y no respondes. El Padre tuvo que tomar la vida que había en Jesús, su vida, y tomarla y llevarla al cielo, para que Jesús quedara expuesto a las cosas que iban a venir sobre Él, el pecado, las enfermedades y todo ese tipo de cosas. Entonces Jesús tomó la copa de separación del Padre, y lo hizo todo por fe. Jesús tuvo que morir por fe. Recibió lo que Dios le pidió por fe. Jesús no podía por temor recibir absolutamente nada, porque si hubiera recibido por temor, hubiera pecado. Y Jesús no pecó ni una vez. El temor es una fuerza espiritual en reversa. Hablando de burros en reversa. Entonces, necesitamos nosotros entender, hermanos, que Jesús nunca pecó. Y que para poder recibir la muerte, la tuvo que recibir por fe. Cuando Dios le dijo, tiene que haber una separación entre tú y yo, para que el mundo sea reconciliado. Y Jesús aceptó, lo tomó por fe, y de ahí en adelante en el jardín, comenzó en el jardín de Getsemaní. Esto fue lo que Dios me reveló. Jesús permitió los pensamientos físicos de personas usadas por el diablo y los pensamientos del enemigo ahí en ese jardín de Getsemaní. Las palabras del diablo, tanto físico como el alma, las emociones, la voluntad y la mente, Él permitió que eso viniera sobre Él y no contestó. No resistió los pensamientos que estaban viniendo en su contra. No, antes del jardín de Getsemaní, en esos 3 años y medio de ministerio, nunca contestó Él. Nunca se detuvo de resistir al enemigo y ponerlo en su lugar. Todas las veces que el enemigo vino a través de, fuese físicamente o mentalmente, Jesús todas las veces resistió y salió victorioso. El enemigo nunca lo pudo tocar ni con pensamientos ni físicamente, hasta que Él llegó a la cruz y puso su vida por nosotros. Entonces Jesús recibió todo eso sin defenderse, para que nosotros pudiésemos resistir los pensamientos del enemigo. Su sometimiento es tu victoria. Si Él resistió todo ataque del enemigo a nivel físico y mental y no se opuso del jardín de Getsemaní en adelante, es para que yo me resista y me oponga a todo pensamiento y toda agresión que venga en mi contra.
tengo la palabra de Dios. Y como viene a través de los 5 portones físicos que tengo, la vista, los oídos, el tacto, el olfato, como por ahí entra, entonces mi responsabilidad es resistir lo que Jesús llevó y permitió en su alma. ¿Estamos bien? Entonces no digamos, es lo mismo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No, no, es lo mismo. Y luego entra en el ámbito físico, hermanos, donde Él en Gólgota, o sea, ahí en el monte, donde fue crucificado, o cuando lo llevaron atado y golpeado al pretorio con Poncio Pilatos, con todos los soldados romanos y todas las agresiones que sufrió, la violencia, la agresión física, el desgarre de su cuerpo, las espinas, los azotes, todo lo que le hicieron en el pretorio, todo lo que le hicieron en el concilio, todo lo que él sufrió en la pasión hacia la cruz, y luego vino la cruz físicamente, en donde lo clavaron, en donde hicieron con él lo que quisieron, y finalmente, de las 12 del mediodía, de la hora sexta a la hora novena, a las 3 de la tarde, a ver, de allá para acá se ven las 3 o se ve, no, se ven las 9, ¿verdad? Ahí son las 3. De las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, hubo una oscuridad sobre la tierra. Y esa oscuridad fue por causa de que el pecado de toda la humanidad vino sobre Jesús, y los espíritus de enfermedad y todo lo que a nosotros nos correspondía por causa del pecado original, y que nosotros comprobamos que estaba existiendo, que ha existido en nosotros, y los que hemos cometido, y todo el mal, desde el primer pecado hasta el final, fue puesto sobre el cuerpo de Jesús. No solamente llevó nuestras enfermedades, se convirtió en la enfermedad. La padeció, hermanos. Por eso Isaías dice en el último versículo o penúltimo, dice que fue desfigurado de los hombres su parecer. Ya no era hombre, era más que un monstruo, algo no identificado, algo totalmente irreconocible en la forma en la que la presencia física de Jesús quedó. Así que no le hagan mucho caso ustedes a las películas donde se ve él sangrando y todo eso. La pasión obviamente lo muestra en una forma muy, pues un sufrimiento tremendo, pero nada, hermanos, comparado con lo que realmente Dios descargó sobre él, porque Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y por sus llagas fuiste sanado. Él sufrió todo eso en su cuerpo físico para que yo pudiese recibir la sanidad de sus llagas. Todo lo que Él sufrió es para que yo diga, en mi cuerpo no pertenece ninguna enfermedad, ningún síntoma. Y hablando de todas las áreas, yo me puedo parar en la victoria de Jesucristo con una seguridad de decir, en este cuerpo no se puede estacionar nada. There's no parking space here. Para el mal. Y lo que quiera venir, hermanos, lo que quiera venir, o los síntomas que ustedes puedan sentir, no los tomen como de ustedes, porque el precio fue pagado. La victoria de Jesús es la que debemos de confesar y de estar en ella y decir, no me importa lo que esté viendo, Jesucristo es mi victoria, este cuerpo es totalmente sano, y puedo entonces
Comenzar a ver la enfermedad, la pobreza, la escasez, lo que sea, como un intruso externo. Como alguien que quiere entrar de afuera hacia acá. Y me quiere mostrar que esos síntomas me pertenecen a mí. Entonces, ¿fue lo mismo del Antiguo Testamento al Nuevo? Para nada. Y llevo apenas 2 aspectos. Todavía me falta el aspecto más difícil, que fue el aspecto del físico, del espíritu. Y aquí es donde las religiones se vuelven locas, totalmente. Cuando uno trata de explicar que Jesucristo resucitó, lo dice Pedro en el capítulo 2 de Hechos. Cristo fue resucitado de los muertos después de haber sufrido los dolores de la muerte. Ustedes lo pueden leer en el 2:23, 24 por ahí. Después de que fueron sueltos los dolores de la muerte, no antes. Lo que quiere decir que Jesucristo, una vez que exhaló el Espíritu, dice el Salmo 22 que los demonios estaban alrededor esperando que saliera el grano para poder tomarlo y llevarlo al infierno, en donde las consecuencias, el castigo de tu paz, lo que tú disfrutas, fue cargado sobre Él. Él sufrió el tormento que tú deberías de sufrir. ¿No cometió pecado? No cometió pecado. Pero por causa de todo el pecado que vino, que Dios cargó sobre Él, para que tú pudieses recibir la justicia de Dios, Él tuvo que pagar el castigo que nos correspondía a nosotros. Y en ese caso fueron 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, donde todo demonio, todo espíritu de mal, descargó sobre Él el tormento y el castigo que a nosotros nos correspondía. Ahora, si tú no lo puedes recibir, es problema tuyo. Y les hablo a los del internet también, es problema de ustedes. A mí no me importa, la verdad es la verdad. Y si tú no quieres recibir eso, te tengo noticias, vas a tener que ir a pagar por eso en la cruz. A menos de que en el infierno, a menos de que tú recibas a Jesucristo y te la pases todos los días aquí en la tierra enojado conmigo porque dije eso, y luego cuando termines tus días en la tierra, te vayas al cielo, allá te van a volver a explicar lo mismo. Así que yo, lo único que veo cuando platico de esto, es el amor de Dios hacia nosotros. Y cómo evitó que ni en espíritu, ni en alma, ni en cuerpo, fuéramos a sufrir en ninguna forma, por causa de los pecados que nosotros cometimos. Y ese castigo y ese tormento, en donde Él sufrió esa muerte espiritual, fue para poder nosotros nacer de nuevo y ser reconciliados con el Padre y tener una vida eterna. Por eso sufrió Él ese tormento y ese castigo, para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. ¿Qué hace eso? No te hace decir, híjole Señor, o sea, creí que había entendido algo de tu amor, pero ahora estoy entendiendo verdaderamente lo que tú hiciste por mí. Por eso el mensaje de hace 5 semanas, cuando Jorge dijo eso de que el cordero ahí que estaba en la zarza era Jesús. Qué tremendo, porque Dios ya estaba autorizando la vida de su Hijo, que ninguno de nosotros daríamos, ni por los mejores amigos, para que pudieran sufrir lo que Dios envió a su Hijo a sufrir por nosotros. Bien, Mateo 6, nuevamente, están poniendo atención, ¿verdad? No se desconecten, hermanos, no se desconecten, no faltan mucho, pero falta lo más importante, bueno, no lo más importante, la segunda parte. Enséñanos a orar. En el capítulo 11 de Lucas, ustedes tienen eso. En el versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Soy yo? No. Ok. Dice, aconteció
que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: no, ráscate tú mismo. Como puedas, ve al Padre y ora. No, en el versículo 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la oración que el Señor le enseñó al discípulo que debía de hacer. Algo que estaba todavía en el Antiguo Testamento. Entonces no es una oración para el Nuevo Testamento, pero sí es una descripción, hermanos, de un modelo de oración y los elementos que contiene. ¿Verdad? Nos está diciendo cómo debemos de orar, pero no nos está diciendo tomen esa oración y repítanla todas las veces que quieran, para que el Padre los pueda oír. No está diciendo eso. Está dando Él una descripción de la oración modelo, de cómo orar delante de Dios y los elementos que incluye ahí. Entonces, en esos elementos, así rápidamente, está en el 9, 10, 11, 12 y 13, ¿verdad? Ahí está. Nos vamos a ir otra vez a Mateo 6, y ahí en Mateo 6 comienza Jesús a decir, en el versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así. Es lo mismo que Lucas 11. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces estamos orando al Padre y estamos poniéndolo a Él como algo lo más alto que hay, lo supremo, lo sublime, a quien no hay nadie a quien podamos ir más alto, no hay un ser más perfecto, un espíritu más perfecto, no hay nada, hermanos, arriba de Dios o fuera de Dios, nada. Entonces estamos poniendo su santo nombre por encima de todas las cosas antes de entrar en la oración. Pero luego comienza a describirnos y dice: venga tu reino. Bueno, el reino de Dios vino. Jesús lo dijo, sí, entiendo que el pueblo de Israel está esperando todavía que venga el reino a establecerse aquí en la tierra, un reino físico. Pero si nosotros queremos ver a la iglesia, tenemos que ver a Jesús como aquel que introdujo el reino aquí en la tierra. Y Jesús dijo en Mateo 4, versículo 17, arrepentíos. Hay muchos versículos, pero uno de ellos es ese, donde dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él estaba aquí en la tierra, ya. Venga tu reino, aquí estaba en la tierra ya el reino. Entonces, yo cuando ore, ya no voy a orar diciendo: Padre, venga tu reino, sino gracias, Señor, porque enviaste a tu reino en Cristo Jesús, manifiesto aquí en la tierra a mi vida, está disponible para mí. Y ahorita voy a hacer una oración para que ustedes lo vayan entendiendo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, la voluntad de Dios es su palabra. Ya dijimos en 1 Juan capítulo 5, versículo 14 y 15, que si oramos algo conforme a la voluntad de Dios, que es su palabra, Dios nos oye, ¿verdad? Entonces, hágase tu voluntad. ¿Cómo se va a hacer tu voluntad? Cuando nosotros hablamos su palabra delante de Él en oración, en acuerdo con lo que Jesús nos enseña, no con lo que yo quiera. Hágase tu voluntad, Padre. Yo no entiendo todavía cómo este síntoma está aquí, pero no le pertenece, no me pertenece, no se puede estacionar aquí en mi cuerpo porque Jesús me dio la sanidad completa. Tu voluntad es que yo soy sano por las llagas de Jesús y no hay otra cosa más alta que la victoria de Jesús por quien yo estoy atendiendo esta conversación delante de ti. ¿Lo ven? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la tierra?
que sean sanos, hermanos. Digo, estoy hablando de un área nada más. Si hablamos otra vez del incremento de la prosperidad, les puedo hablar el Salmo 112, versículo, creo que es el 4, donde dice que el justo, en la casa del justo, bienes y riquezas hay. Ahí vas a empezar a hablar otra vez de eso. Pues tómalo como quieras, hermano. Porque yo sé, no me hago del oído que no he oído, ni de la vista que no he visto. Yo sé que muchos se han aprovechado de este tipo de confesiones y han exigido o han hecho mercadería con las congregaciones. Yo sé que ha pasado. Pero aún por encima de la infidelidad o de la mala intención de ciertas personas, la voluntad de Dios es que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Jesucristo murió en la cruz siendo rico, dice. La riqueza de Jesús, ¿ustedes se pueden imaginar la riqueza de Jesús? Que no es en dinero. Pero si ustedes se pueden imaginar las riquezas de Jesús estando en la eternidad con el Padre, vino a la tierra y siendo rico se hizo pobre, bajó al nivel nuestro y más abajo, porque nosotros estábamos atados a los demonios. Y dice la palabra que para que nosotros con esa pobreza de Jesús pudiésemos ser enriquecidos. La voluntad de Dios, hermanos, como quiera que la veas, donde tú la quieras encontrar, siempre es que prosperes en un nivel que ni siquiera te imaginas. Porque Dios quiere que seas un conducto de bendición para muchísimas personas, para que cada vez que tú veas una necesidad, vayas a esa necesidad y le digas, a ver, hermano, o el que sea, ven para acá, déjame hablarte un poquito de mi Jesús, de mi Señor, de mi Dios, y déjame decirte y dar testimonio acerca de la grandeza de Dios y decirle lo grande que es nuestro Dios, lo que dice su palabra, y luego cuando termines, le cubres esa deuda que Él tiene. Y no estoy hablando nada más de un chicle o de una comida, estoy hablando de casas, hermano, de carros. Dios nos envió para que fuésemos una fuente de provisión de Él, conducto nosotros, a las personas que están aquí en la tierra. ¿Para que te exaltes tú? No, para que engrandezcan a Dios cuando vean la bondad de Dios a través de ti. ¿Lo ves? Ok. El pan nuestro de cada día. La oración modelo y los elementos de la oración. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Nosotros pensamos en el alimento y en lo físico, ¿verdad? Luego en los Twinkies y todo eso, ¿verdad? Dame hoy mis Twinkies, Señor, y mi Coca-Cola. No está hablando de eso necesariamente. Sí, nuestras alacenas van a estar llenas, como dijo Maki o Jorge. Sí, van a estar llenas. Claro que van a estar llenas. Pero lo que está cubierto en esta oración es nuestra provisión de alimento espiritual diario, que está en la palabra. Dios suplió todas mis necesidades con la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es verdad. Y en ella encuentro todo el alimento que yo necesito para vivir una vida victoriosa y satisfecha en el ámbito espiritual. Estoy saciado de bien con su palabra. Y perdónanos nuestras deudas. ¿No vino Cristo Jesús? Y dice que con su sangre nos perdonó todos nuestros pecados. Antes de que tú nacieras en la cruz. Todos nuestros pecados, Colosenses capítulo 2, ahí lo vas a encontrar. Todos nuestros pecados fueron perdonados en el derramamiento de la sangre, el sacrificio de Jesucristo. Todo fue cumplido, todo fue hecho. No hay un solo pecado que tú puedas cometer que cause una separación entre Dios y tú. Cuando tú salgas de ese cuerpo, vas a ir derechito a la presencia de Dios, porque fue por la obra de Jesucristo. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Entonces,
Cuando Jesús está hablando esto, le está hablando a los discípulos bajo la ley y les está diciendo algo que era bajo la ley necesario. Si 70 veces tienes que pedir perdón, pide perdón, porque si no, tú no vas a ser perdonado. Pero no es el caso para nosotros. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, creo, dice que si nosotros cometemos alguna falta, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y tú le dices, ya ves, nos los va a perdonar. Pero si tú te vas al diccionario, te vas a dar cuenta de que la palabra está diciendo, Dios es fiel y justo para hacer un lado tus pecados y limpiarte de toda la maldad, de las estupideces de las palabras que sembramos muchas veces en otras personas y que son semillas que traen un mal en nuestra vida. Yo siembro rencor, voy a recoger rencor. Yo siembro ira, voy a recoger ira. Yo siembro mal, voy a recoger mal. Pero si confieso mis pecados, Dios es fiel y justo para hacer a un lado eso y limpiarme de la maldad que yo sembré con mi boca. ¿Lo ven? No tiene que perdonar absolutamente ningún otro pecado. Porque si no, tiene que volver a ir a la cruz y decir, me faltaron estos pecados, Jesús. Ahora, yo no sé quién pueda oír esto y aprovecharse de eso y decir, voy a pecar, al cabo ya mis pecados fueron perdonados. No, traes la madera mojada, hermano, totalmente. Si tú piensas que puedes hacer cualquier cosa y que nada va a pasar, no has entendido el mensaje de la cruz. Es más, yo me preguntaría si eres salvo o si conoces a Jesús. Y no nos metas en tentación, no nos metas en el desierto. Tú cumplías la ley, no había problema. No cumplías la ley, había una maldición que venía sobre tu vida. Pero Dios en el Nuevo Testamento nos revela, hermanos, que Él no es el que nos expone a la tentación, a Doquimión. No es el que nos expone a todo eso. No es el que nos mete en el desierto. Nosotros nos metemos solitos. Permitimos las adversidades o entramos en cosas indeseables. Dios es por excelencia el que saca de los desiertos. Él saca desiertos. No nos dio provisión en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios, creo que es el capítulo 10, donde dice que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con esa tentación que el enemigo trajo, nos dará la salida. Él es el que nos saca de todo eso. Mas líbranos del mal. Él te saca de ese desierto. Y termina diciendo la oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo voy a orar yo? Voy a orar en acuerdo con esa oración modelo y con sus elementos, hermanos. Y más que una oración repetitiva o una oración que está guiada por la ley, yo voy a tomar esta declaración como un modelo de declaración y voy a presentarme delante de Dios y decirle, Padre mío que estás en el cielo, tu nombre es santo, Señor, sobre todas las cosas. Tu voluntad es hecha en la tierra a través de mí como está en el cielo, porque en Cristo Jesús yo establezco esa misma justicia tuya aquí en la tierra. ¿Lo ven cómo está cambiando? No es lo mismo. Como allá está hecha, aquí se va a hacer a través de mí, porque voy a tomar de tu palabra y la voy a establecer también, así como dice que es. El pan nuestro nos lo diste en Cristo Jesús, lo tengo disponible y todos los días lo como, Señor. Es el pan vivo que tú nos enviaste en Jesucristo, tu palabra está escrita y así va a ser en mi vida. Y confieso lo que tenga que confesar. Gracias, Señor, porque todas nuestras ofensas y todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. No hay uno solo que haya quedado expuesto delante de ti que tú no hayas perdonado.
Y yo perdono a todas las personas que me ofenden también, obviamente. Tú no nos metes en tentación, pero nos libras de todo el mal. Y así como está escrito lo hago, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¡Qué oración, hermanos! Una declaración en acuerdo con lo que está escrito, describiendo los elementos, y lo puedo traducir. Me quedan 10 minutos. Y lo puedo traducir yendo a la presencia del Padre, acercándome al trono de su gracia, como está en Hebreos 4:16. Me acerco confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, pero tengo que ir, hermanos. Y ahorita se los explico un poquito más en esto que queda. Tengo que ir al Padre a través de el único filtro que hay, que es Jesús. Sí, es que ya soy cristiano, ya puedo orar lo que se me pegue la gana. No. Eres cristiano, vas al cielo, pero no puedes orar lo que se te pega la gana. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. El camino a Dios es Jesucristo. La verdad a Dios es Jesucristo. Voy a ir a orar delante del Padre y voy a presentar una verdad que no es. La verdad al Padre es Jesucristo y la vida al Padre es Jesucristo. ¿Lo ven? Entonces yo voy y oro delante del trono de Dios y le digo: Padre, gracias, Señor, porque ha estado sucediendo esto en mi vida. Porque, hay cosas que se han acercado a mi vida y yo no entiendo todo lo que me está pasando. No entiendo por qué este dolor está en mis rodillas, o no entiendo por qué está sucediendo esto, o por qué vino esta deuda, o por qué. No lo entiendo, Padre. No lo entiendo. Pero estoy en la victoria en Cristo Jesús. Tú me diste el pan de cada día en Él. Y es a través de Él que yo vengo y digo: Señor, gracias porque bienes y riquezas hay en mi casa. Y vengo a través de Jesucristo y vengo a decirte, Señor, que la victoria es mía. Aunque esté esto aquí enfrente de mí, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero en Jesucristo tengo la victoria, Padre. Y vengo a darte la gloria, porque tuya es la gloria, el imperio y el reino por los siglos de los siglos. Qué oración tan poderosa, hermano, es eso. Porque estoy en acuerdo con el pan de cada día, que es Jesús. Estoy presentándole la verdad a Dios. No estoy ignorando las circunstancias, las hablo con el Padre. Pero cuando se trata ya de venir a corregir las situaciones, entonces hablo en la obra terminada de Jesús, en la obra consumada de Él, hablo en acuerdo con lo que Él dijo que es, y luego que termino me hago a un lado y comienzo a hablarle a esa situación. Deuda en el nombre de Jesús. Tú no tienes derecho a estar en mi casa, porque la palabra dice que bienes y riquezas hay en mi casa. No puedes permanecer aquí, en esta casa. Y comienzo a levantar mi voz en contra de aquello que se ha levantado contra el conocimiento de Dios. Dios nos dio la autoridad, hermanos, para hablar esas palabras y sujetar todo bajo los pies de Jesús, que es la iglesia. Si tú no hablas en defensa tuya, resistiendo las cosas que están viniendo en tu contra, las cosas van, como dicen, no, la palabra no es desplayarse, sino van a contaminar todas tus circunstancias, todo tu alrededor, lo van a contaminar. Y te van a presentar con una bola de cosas que dices, ¿cómo? Ay, y era cristiano, y miren. El problema no es Dios, hermanos, el problema hemos sido nosotros, que se nos ha enseñado que podemos orar en la forma que se nos pegue la gana. No, tenemos que orar en forma de la victoria de Jesús, y tenemos que tomar autoridad con ese poder de la palabra de Dios, hablarle las circunstancias y decirle cómo son las cosas en el nombre de Jesús, y no moverte de ahí.
Voy a leer unas cositas más y termino. Yo sé que es la 1:45, pero si han puesto atención, enfóquense más en esto, porque esta es la sustancia de mi oración. Esto fue lo que apunté en el acuerdo con lo que Dios me dijo. Lo que ha mantenido al cuerpo de Cristo sin efecto, ineffective, ¿cómo se dice? No efectivo, sin efecto, sin poder, en derrota. Lo que ha mantenido al cuerpo de Cristo en esa condición, es no reconocer la cruz como el único filtro para llegar al Padre. Eso es lo que ha mantenido al cuerpo de Cristo en derrota. Ir a orar delante de Dios como si Jesucristo no existiera en esa oración. No lo tomamos en cuenta, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, y lo adornamos todo, pero luego hablamos una bola de tonteras que nada tiene que ver con la cruz de Jesús. Nos separamos de Él. Y Gálatas dice, en el capítulo 5, versículo 4, dice, de Cristo os desligasteis. Christ has become of none effect. Así dice. Para los que se justifican por la ley, de la gracia han caído. Yo no puedo venir al Padre y comenzar a hablar de Cristo si me estoy justificando por la ley. Si yo vengo a presentar la oración por medio de mis propias pistolas, como yo quiera hacer la oración, creyendo que por mi vana palabrería o por mis declaraciones se va a manifestar Dios, estoy totalmente desligado del poder de Cristo. Y de la misma manera, si yo me presento delante de Dios, conectado, pero hablando las cosas equivocadas, o hablando las cosas correctas, no estando conectado a la cruz, de nada sirve, hermanos, de nada sirve. Cristo ha quedado sin efecto para nosotros. Así que yo soy el primero que voy a poner muchísima atención a mis oraciones, más que antes, a las oraciones cuando alguno de ustedes está orando. Voy a estar con los oídos así, no para calificarlos, sino para hacer cualquier tipo de aclaración o de modificación. Nunca se ofendan, hermanos. Si alguien viene y les dice, es que la palabra dice esto, hagan la corrección. Los sabios preguntan, los tontos se ofenden. La única razón por la que Dios nos oye se llama Jesús. No hay otra razón. Jesucristo dice, apúntenlo nada más o véanlo en YouTube. Jesucristo dice la palabra en Hebreos 3:1, Hebreos 4:14 y Hebreos 10:23, que es el sumo sacerdote de nuestra confesión. O sea, no solamente es mi Salvador, sino que también cuando me acerco al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, también cuando me acerco al Padre, tengo que venir teniendo a Jesús como mi sumo sacerdote. Y eso significa que Él va a tomar las palabras que están alineadas con su obra y las va a presentar como mi mediador al Padre. ¿Lo ven? ¿Cuáles palabras va a presentar al Padre si nada más estamos hablando como pericos? O si estamos hablando y llorando y pidiendo, y por favor, Señor, sáname, Señor, sáname. ¿Para qué quieren a Jesús de mediador? ¿Para qué lo quieren? Si el Padre fuera directo para nosotros recibir la sanidad, Jesucristo no hubo necesidad de que viniera a la cruz a morir para nosotros ser sanos. Yo sé que estoy hablando fuerte, pero esa es la verdad, hermanos. Él es el único mediador entre, la Biblia dice en la King James, the go-between. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5.
Eso es lo que establece. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No es el Papa, no es tu pastor, no es María. Me vale si te sientes. Ninguno de ellos tiene la autoridad ni sufrió espíritu, alma y cuerpo para poder representarnos delante de Dios más que Jesucristo es su nombre. ¿Lo escuchas? El único mediador. Y obviamente, ya lo dijimos, el único camino, la única verdad al Padre y la vida. No es el tiempo de oración, no es tu oración, ni cumplir las reglas de la ley, ni las mías, ni las de ningún intermediario. Hay un solo mediador. Entiéndelo, por favor. Un solo mediador, que cuando yo me acerco al Padre, tengo que ir al Padre por medio de la obra de mi Señor. Por eso estoy sentado en Cristo en los lugares celestiales. No sin Cristo. Y por eso dice Juan 15 que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Porque la savia fluye de la vid a los pámpanos. Desconectados de Él, con la mejor oración y con la mejor presentación, no podemos llevar fruto. Estamos desconectados de la vid. Ok, 3 cosas más, termino. Las oraciones nuestras, oigan bien esto, las oraciones, las pláticas, las conversaciones, las peticiones, las súplicas nuestras no conectan con el Padre, porque dice Santiago, pedimos mal. Pedís y no recibir, porque pedís mal. ¿Por qué pido mal? Porque pido en mi nombre, o pido en mis obras, o pido en la obra de otro santo, o pido en muchas formas que no es Jesús. No reciben porque no piden, y cuando piden no sucede nada porque piden mal. Más claro no lo puede decir Santiago, o Dios a través de Santiago. No podemos recibir porque estamos pidiendo en la ley o en nuestras propias acciones, o a través de alguien que Dios no reconoce como mediador. Qué tremendo. Ok, últimas 2 cosas. En cuanto a la oración, no podemos conectar no podemos conectar con Dios sin pasar por el filtro de la victoria de Jesús. Si no sabes, pregunta. Y estamos aquí para ayudarte. Pero cada vez que tú vayas en oración a pedir algo, habla con Dios, habla tu situación, habla las necesidades. El Padre sabe de qué tienes necesidad antes de que pidas. Y ya dio la contestación por adelantado, pero ve filtrando todo en la victoria de Jesús. Una vez que expongas delante de Dios tu caso, habla lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Una de las victorias que obtuvo espíritu, alma o cuerpo, aplican a tu vida. Habla lo que Él hizo para ti. Exáltalo al Señor y declara esa victoria. Ejerce autoridad desde ese punto, de ese lugar donde estás, y establece lo que Dios dijo que se iba a establecer como en el cielo, aquí en la tierra. El filtro siempre, hermanos, siempre es Jesucristo. No hay otro. Y lo que yo voy a hablar, lo voy a hablar conectado con la obra que Él hizo en la cruz. Y para eso, pues necesito leer la palabra de Dios. Diga el débil, fuerte soy. Va a decir el débil, ¿estoy peor? ¿O voy a decir, fuerte soy? Diga el pobre, rico soy. Va a decir el pobre, pobre estoy. Es que eso no es cierto. No lo ves tú como cierto. Pero lo que tú estás declarando es una autoridad
muy superior a las circunstancias que estás padeciendo. La palabra de Dios es una autoridad que cambia las circunstancias si tú la pones arriba, si tú la crees y vas por el conducto correcto. Y no podemos conectar bajo la ley o en nuestra propia justicia. Nunca voy a poder yo hablar con Dios. Y aquí hay tanto error, hermanos, y tanta derrota en las diferentes denominaciones porque van delante de Dios y piden en acuerdo con lo que está escrito bajo la ley. Y creen que bajo sus declaraciones Dios tiene que hacer algo al respecto. En lugar de decir, ya lo hiciste, Señor, aquí estoy en Él. Estoy dentro de Jesús. Exalto su victoria en mi vida. Y te digo gracias por la provisión que me has dado. Nada me falta, nada está quebrado. Estoy en shalom completo. ¿Qué es lo que significa shalom? Nothing missing, nothing broken. En Él tengo la completa victoria, Señor, y te doy las gracias, porque no hace falta que yo haga una sola cosa más para yo poder recibir esa victoria. Estoy totalmente completo en Él, y su victoria es mi victoria. ¿Qué tengo que hacer? Ir y poner a lo demás en su lugar. Síntomas, los reprendo en el nombre de Jesús. Ustedes no me pertenecen. De aquí en adelante yo camino, podrás ir caminando aquí conmigo, pero no sé qué es lo que está pasando. Como hay un testimonio ahí en el internet él se llama, lo pueden buscar en el sitio de Andrew Womack. El testimonio es de Mike Hesh, H-O-E, Hesh. Y a él le dio un cáncer. Le comenzó con una espinilla, le creció de este tamaño, externo, aquí en su pecho. Y dice que él tenía que traer, ya se los he dado antes, él tenía que traer un bra 38D. Dice, y confesaba que era sano por las llagas de Jesús delante de todos. Y se me quedaban viendo como que este hermanito, o sea, que usa bra y trae todas esas cosas, como que está rarito, ¿verdad? ¿Para qué anda diciendo eso? Pero cuando él se alineó con la victoria de Jesucristo, eso fue, le comenzó 7 años antes, y luego en enero del 7º año comenzó a alinearse con Jesús en lugar de alinearse con sus declaraciones. Comenzó a recibir la victoria por lo que Jesús había hecho en la cruz y no por lo que él estaba confesando. Y comenzó a hablar de enero o de febrero a agosto. Creo que agosto. El tumor desapareció totalmente. Sin medicina, sin absolutamente nada. Le quedó la cicatriz de 6 pulgadas. Aquí en esta parte de aquí, atravesado así, y no es una cicatriz de coser, de cirugía, sino es una cicatriz de desgarramiento, de marcas, ¿cómo se llaman? Cuando, stretch marks. Así estaba, así están todavía. Y él da el testimonio ahí, véanlo. O sea, necesitan estrías, necesitan verlo y ver ese tumor horrible, parece una tarántula así. Horrible, hermanos, horrible. Pero da el testimonio de esa victoria. Y es, todo lo tiene, sí, todo lo tiene grabado, pero es un testimonio precioso de por qué sucedió. Eso es lo importante, no tanto, obviamente, que Dios lo sanó, pero yo no quiero que se concentren en que Dios lo sanó, porque la sanidad fue extendida a todos. Quiero que se concentren en cómo obtuvo esa sanidad. Véanlo, les va a llenar de gozo y de aclarar muchas cosas. Entonces, no podemos pedir sin estar conectados con Él, pero si pedimos correctamente, 1 Juan, se los dije ahorita, 5, 14 y 15,
Si pedimos correctamente, dice que si pedimos en acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, dice, sabemos que nos ha contestado las peticiones que le hayamos hecho. O sea, no solamente te oye, sino que por adelantado ya te dio la victoria porque estás conectado a la victoria de Jesús, su Hijo. Esa es la única razón por la que tú vas a ver la victoria de Dios en cualquier área de tu vida. El estar parado en esa victoria y decir, no me falta nada. Voy a declarar, voy a resistir, voy a hacer todo esto, todo lo que tenga que hacer, pero no lo voy a hacer para obtener la victoria. Lo hago porque tengo la victoria. Y esto que está aquí tiene que huir, tiene que salir corriendo delante de mi presencia por el poder de la unción que está en mí ya, que es la victoria de Jesús. ¿Lo ven, hermanos? ¿Les sirvió? Yo sé que sí, yo sé que sí. Si ustedes ponen en práctica esto que Dios les dio hoy, se van a convertir van a trapear con el enemigo. Totalmente, en el área que quiera venir. Amén, vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por la victoria, Padre, en Cristo Jesús. Dejan mucho que desear esos, ¿verdad, Connie? Mira, nosotros vamos a hacer unas perfeccionistas en el trapeo. Amén. La semana que entra vamos a hablar sobre ya ejemplos en sí de Jesús. No pude entrar en esos, en 2 semanas. Pero vamos a seguir, vamos a seguir sobre la oración. Bien, Padre, te damos las gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu instrucción, gracias porque es tu deseo, Señor, que nosotros caminemos todos los días en victoria. Y van a venir contra nosotros aflicciones y todo eso, sí, vinieron contra Pablo. Y siempre que hablamos de estas cosas, Señor, nos viene el enemigo a decir, ¿a poco a ustedes no les va a suceder nada? Si a Pablo sufrió todas esas cosas y sufrió enfermedades y sufrió persecuciones y adversidades y lo mataron y esto y lo otro. Y yo les recuerdo que en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 9 dice que de todas las persecuciones, padecimientos, todo lo que vino en mi contra, en Listra, en Iconio, dice Pablo, de todas esas cosas me libró Jehová. Así que esa es mi contestación. No hay nada, hermanos, que pueda venir en su contra. Dios no está diciendo que no van a venir cosas, pero cuando vengan, ustedes están capacitados para poner todas esas cosas bajo sus pies y declarar la victoria que tenemos ya en Cristo Jesús. Así que, Padre, en acuerdo con tu palabra, Señor, la libero en este momento, Señor, sobre tu congregación, sobre los corazones de cada uno de mis hermanos. Extiendo esa bendición, ese entendimiento, ese enraizamiento de tu palabra y de la victoria de Jesucristo para que sean como cedros del Líbano, Señor. Amén. Firmes y altos y que nada los mueva, ninguna adversidad los haga tambalearse, sino que después de que venga la adversidad y que se muevan, queden nuevamente firmes, como dice tu palabra, después que haya pasado todo, estar firmes. Gracias, Señor, por esa victoria, porque así será en el cuerpo de Cristo, así será en esta iglesia, Padre. Y pido por las demás. Pero en esta iglesia tu palabra es la raíz, el fundamento de todas las cosas. Y, Señor, te doy las gracias porque en Cristo Jesús tenemos la manifestación en espíritu, en verdad, con demostración de poder en todas las cosas que están escritas, que sean establecidas en esta congregación, Señor. Gracias por las palabras de conocimiento, de sabiduría, de orar en el Espíritu con interpretación. Gracias, Padre, porque estás trayendo a manifestación grandes líderes, Padre, en esta congregación, y me gozo, Señor, porque Satanás está totalmente derrotado en la obra de Jesús y lo hacemos manifiesto. Llamamos al condado de Maverick y al norte de México
para Jesucristo, y no nada más en salvación, sino en su caminar en victoria, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Los llamo más que victoriosos y bendecidos para la gloria del Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gócense, hermanos.